Vamos a iniciar con esta nueva charla sobre el proceso de cómo al momento en el que nosotros vamos creciendo en nuestro interior se van almacenando las diferentes experiencias que van a ser el alimento que va a nutrir eso que conocemos como nuestra psicología. Como mencionamos en videos pasados, a la par de que nosotros vamos creciendo, también va creciendo algo más. Esto algo más, como pudimos ir observando en los videos pasados, es necesario para poder aprender de las experiencias y tener una capacidad diferente de sobrellevar las experiencias que nos van sucediendo en la vida. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung hizo una maravillosa afirmación o descubrimiento sobre lo que corresponde a la estructura del ser humano, que es donde se almacenan las diferentes experiencias que pasamos en nuestras vidas. Desde esta perspectiva podemos entender que las diversas experiencias que vamos transitando no son únicamente pasajeras. Estas experiencias son almacenadas en nuestro interior en lo que el psicólogo suizo Carl Gustav Jung denominó como inconsciente personal. Esto que denominamos como inconsciente personal es como una área en nuestro interior que se dedica a el almacenamiento de las experiencias. Por tanto, todo ser humano contiene esta área donde se va a almacenar la experiencia que vayamos transitando. Dependiendo de qué tipo de experiencia, como mencionamos en un video pasado, ya sea clasificada y almacenada en el interior, ya sea como algo positivo, de lo cual pues podemos extraer un conocimiento, o algo negativo, va a ser redireccionada a diferentes áreas de nuestro interior. Una persona que está pasando, por ejemplo, por una depresión, por un evento que le haya sucedido, llámesele pérdida familiar, pérdida de empleo, separación, como haya sido el evento que le haya sucedido, este fue almacenado, clasificado y procesado en el interior. Comúnmente cuando nosotros detectamos o pasamos alguna situación y la clasificamos como algo negativo por medio de la impresión, esta se va a almacenar en un área donde el psicólogo suizo le denominó el aspecto de la sombra. Este aspecto lo vamos a ir desentrañando conforme vayan pasando los videos, pero quiero que vayan comprendiendo estos conceptos para que en algún momento sea más fácil que los puedan identificar. Estas situaciones que vamos experimentando nosotros en nuestras vidas, por ejemplo, una persona que sufrió maltrato en la infancia. Esta persona, en su momento dado, cuando presentó el evento, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, lo integró como si fuera algo negativo. Y obviamente, a los ojos de cualquier persona, cualquier evento que es en contra o que atente en contra de las demás personas, pues es negativo. Desafortunadamente, nuestra conciencia, nuestra psique, no lo ve de esa manera. Nuestra psique, por más que nosotros hayamos pasado algo difícil, necesita hacerse un proceso de discernimiento, de integración. Por tanto, una persona que le haya pasado lo que le haya pasado, desafortunadamente no le queda de otra más que aprender de esa experiencia. Quiero recalcar un concepto que lo vamos a ir descubriendo más adelante en posteriores videos, que cuando nosotros pasamos una situación, por ejemplo, un maltrato, un maltrato en una edad, eh, en la infancia. Este maltrato, al ser procesado, almacenado
y resguardado en el interior de esa forma, no solamente va a dejar malestares posteriores, porque es muy común que no aparezcan de forma inmediata, sino posteriormente, en un tiempo más adelante. Las experiencias que nosotros vamos pasando en nuestras vidas va construyendo lo que nosotros conocemos como la personalidad. Pero si nosotros pasamos las experiencias y no solamente construimos la personalidad, porque la personalidad se va construyendo, por ejemplo, de rencor, de desconfianzas, de ira, no todo lo de la personalidad es negativo, pero la mayoría de ello es creado de una base negativa. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de poder extraer de las experiencias las cuestiones que pueden nutrirnos, que pueden ser positivas y de ellas podamos sacar cualidades. Entonces, quiero que comprendamos que las experiencias que nosotros pasamos en nuestras vidas no dejan solamente malestares en nosotros, sino que también dejan defectos, dejan formas de ser negativas que ahora forman parte de lo que conocemos como, pues, nosotros mismos. Por eso es que en las experiencias de introspección, mucha gente viene, toma las herramientas, las plantas tradicionales, se sienten bien, pero posteriormente vuelve la crisis. ¿Por qué? Porque el malestar no era la enfermedad, sino que lo que se creó en su interior. No basta únicamente con que nos quitemos los malestares, sino que es necesario aprender de las experiencias, pues esto nos va a llevar a una de las etapas necesarias en nuestras vidas, que es la madurez, la cual está simbolizada por que nosotros hemos pasado experiencias, pero no solo hemos pasado muchas experiencias, sino que hemos aprendido de las experiencias. Nos va a llevar a ser personas adultas con sabiduría. Desafortunadamente, nosotros pasamos las experiencias, pero no obtenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque no aprendemos de las experiencias que nos pasan en la vida. Entonces, es necesario que cuando una persona inicia con un proceso para trabajar, ya sea su depresión o su ansiedad, tenga en mente que no solamente es necesario trabajar con sus malestares, sino que va a tener que empezar a hacer un trabajo sobre sí mismo posteriormente, porque esa situación que le ocurrió son muchas las que nos han ocurrido. Solamente nosotros detectamos algunas, pero son muchísimas las experiencias que nos han pasado que han influido en nuestro interior sin que nosotros nos demos cuenta. Es mediante la introspección que vamos sacando estos aspectos que nosotros pasamos por alto en su momento, pero que ahora pasan a influir en nuestras formas de ser, nuestras formas de reaccionar y nuestras formas de pensar. Entonces tenemos que comprender que no basta únicamente con quitarnos los malestares, sino que tenemos que empezar a trabajar con los defectos que se crearon por esos malestares. Voy a dar una explicación breve de cómo es que funciona esta área en nuestro interior para que veamos cómo es que influyen las experiencias, no solamente trayendo malestares, sino creando aspectos en nosotros que ahora consideramos como nosotros mismos. Una persona, por ejemplo, que fue maltratada cuando fue infante, esta persona creció y comenzó a sentir falta de sentido en la vida, arranques de ira, empezó a sentir depresión, empezó a sentir ansiedad, muchos malestares. Entonces, no es necesario solamente atender los malestares. Obviamente se necesita atenderlos, pero no es lo único que se debe de hacer, sino que esta persona, una vez que desaparezcan sus malestares, así como las fiebres de nuestro cuerpo, es necesario atender los aspectos que han quedado en su interior. Esto lo vamos a entender porque de esto trabaja muchas de las enseñanzas, tanto el cristianismo, el budismo, la psicología analítica de Jung, diferentes enseñanzas donde se habla de que nosotros no somos una unidad indivisible, no somos una unidad que está complementada, sino que estamos fragmentados. Esto lo vamos a ver también cuando vayamos a ver el concepto de la mitología egipcia, donde se habla del concepto de que hubo un desmembramiento, una separación
de lo que conocemos como la totalidad. Las experiencias que vamos pasando en nuestras vidas nos van desfragmentando en diferentes partes y las diversas enseñanzas hacen alusión de que llega una etapa donde tenemos que iniciar con el proceso de unificación. Recordemos que las religiones, su principal trabajo era esta función. No sé si sepan, pero la palabra religión proviene del latín y significa religare, volver a unir. Su trabajo era la unificación. Este es el trabajo al cual también Carl Gustav Jung se dedicó en su concepto de individuación. Todo el trabajo que propuso este psiquiatra era que el ser humano necesitaba hacer un proceso de unificación. Por eso él lo denominó la individuación. Entonces, las diferentes personas que están pasando malestares no están en excepción de este trabajo. Estamos eh, fundados, estamos empujados a realizar este trabajo. Por tanto, no es necesario o no es únicamente el realizar un trabajo para quitar los malestares, sino que necesitamos comenzar a eliminar estos aspectos que existen en nuestro interior. Por ejemplo, hay personas que vienen aquí, ya no tienen depresión, ya no tienen ansiedad, pero salen a sus casas y siguen siendo vengativos, siguen siendo agresivos, siguen juzgando a las demás personas, sin darse cuenta de que estos aspectos fueron lo que quedaron como resultado del evento que le sucedió en cualquier tipo de tiempo en su vida. No solamente dejó el malestar, sino que dejó estos defectos que ahora nos llevan a cometer muchísimos errores. Por eso las personas es que no se curan realmente, porque no basta únicamente con quitar los malestares, sino que tenemos que empezar a trabajar estos aspectos, pero eso es todo un proceso a lo cual pues en esta escuela nos dedicamos, no solamente a tratar los malestares, sino a iniciarlos en un proceso para que cada quien vaya haciendo su recorrido hacia su unificación. Entonces, cuando nosotros pasamos una experiencia, esta experiencia es procesada, seleccionada y almacenada dependiendo su funcionalidad, así como el alimento, así como ingresa a nuestro interior, entra a diferentes partes, empiezan a absorber los diferentes nutrientes, son dirigidos hacia diferentes áreas de nuestro cuerpo. Así funcionan también las experiencias en nuestro interior. Ingresan, comúnmente pues la persona que viene de depresión fue por depresión, fue porque le sucedió algo y obviamente pues esta fue procesada y almacenada en el interior como algo negativo. En tanto dure más tiempo en esa área, tiene la capacidad de poder crear defectos, lo que también se le conocen como complejos, ¿vale? En el budismo se le conocen como agregados psicológicos, en la religión pues se le conocen como demonios, tiene diferentes nombres dependiendo la religión o la escuela, ¿vale? En el antiguo Egipto se le conocían como los demonios rojos del dios Set. Estos aspectos los podemos ver como el evento tuvo la capacidad de poder crear en una persona que fue maltratada ira, odio, venganza, rencor. Y eso no fue totalmente de él, sino que fue adquirido por ese evento pasado. Y el común error de nosotros es que tratamos únicamente el malestar y esto lo pasamos por alto, siendo que esto es lo que nos causa muchísimos problemas en nuestras vidas. Es el que puede llevar a que la persona nuevamente llegue a caer en la depresión, en la adicción, en la ansiedad, en muchos aspectos, sobre todo de grado negativo. Entonces quiero que comprendan que no basta únicamente con atacar los síntomas, sino que tenemos que hacer un trabajo posterior y lo vamos a ir revelando por medio de las diferentes enseñanzas, como por ejemplo en este caso lo mencionara el famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Espero que